El martes que viene se va a conocer el índice de precios correspondiente al mes de octubre. Sí. Va a ser una mala noticia para el gobierno porque todo hace pensar que va a estar entre el 6 y 7%, pero por encima del 6,2% que tuvimos el mes anterior. Sí. Quería hacer una reflexión sobre esto de la inflación. Mira, el gobierno tiene una contradicción inevitable. Es decir, por un lado quiere bajar la inflación, por otro lado quiere reducir el gasto público. Sí. Pero por lo que se ve, la reducción más importante que puede haber en el gasto público es de haber estimado una proyección con el 60% y que la inflación sea mayor. De manera tal que lo que hace para intentar bajar la tasa de inflación atenta contra el objetivo de licuar parte. Entonces lo que hace Massa es básicamente seguir una política de anuncios, ¿no? Entonces, por un lado, dice, bueno, voy a subir la tasa de interés para que la gente, para tener tranquilo el mercado cambiario. Pero cuando hace eso, sabe que aumenta el déficit cuasi fiscal. Si no aumenta la tasa de interés, ¿por qué? Porque el Banco Central tiene que pagar una tasa más alta por las LELIQ. Si no hace eso, corre el riesgo de que se despierte el tipo de cambio. Y si se despierta el tipo de cambio, corre el riesgo que nuevamente, digamos, la inflación se acelere. Entonces, por el lado monetario, por el lado cambiario y por el lado fiscal, tiene en realidad instrumentos para utilizar que son contradictorios en su resultado final. Bueno. Esta semana va a haber una licitación en la cual va a tratar de renovar buena cantidad de la deuda y lo que a veces el gobierno reconoce como un éxito, y entonces el presidente dice, bueno, estamos avanzando lentamente para resolver los problemas. En realidad, cuando logra, digamos, captar muchos recursos, eso tiene dos consecuencias. Por un lado, quedan menos recursos para el sector privado, es una cosa que los economistas suelen llamar crowding out, pero por otro lado, esa mayor captación es con una tasa de interés más alta que, aunque le permita financiar, por ejemplo, el déficit fiscal, le aumenta el déficit cuasi fiscal del Banco Central. A todo eso hay que sumarlo que nuestro presidente con la vicepresidenta está claro que ya no se ocultan las diferencias que hay. Sale el hijo de la vicepresidenta a cuestionarlo abiertamente al presidente, sale un ministro del presidente a decir que con cierta terminología bastante vulgar a criticarlo al presidente del PJ, que es Máximo Kirchner. Entonces, digo, cuando el martes que viene veamos el índice de inflación, lo que vamos a estar viendo es un nuevo elemento que va a fracturar a este triunvirato que estamos viendo en pantalla. Claro. Sí, da la impresión, el discurso de Cristina así hizo, que Cristina dice, bueno, yo lo apoyo a Massa, y no lo menciona el presidente. Sí. Su hijo lo critica al presidente. Y Massa va como haciendo equilibrio. El problema es que las medidas que toma Massa son todas medidas tratando, yo diría que tiene un objetivo claro, que es llegar, digamos, como pueda, a el cambio de gobierno, ¿no? Y entonces así se suceden medidas que a veces no se ponen en funcionamiento, que son contradictorias. Digamos, tuvimos aquella oferta del dólar soja, Sí. ¿no? Ahora vamos Bueno, a tener una que es más confusa de un dólar para las economías regionales. Sí. La vicepresidenta se mantiene callada por ahora, ¿no? Pero hablan los que están con él, Claro. con ella, o con Massa. Es muy probable que vamos a ver nuevos reclamos de tipo de cambio sectoriales. Probablemente la gente que hace trigo pida un tipo de cambio, habida cuenta de que el clima a lo mejor nos juega una mala pasada con la cosecha de trigo. Ya la gente, los productores del complejo de la carne, ya han planteado que les hace falta un tipo de cambio mejor porque tienen aumentos de costos y no tienen buenos precios para colocarlo. Esto va a ir increyendo, Ricardo, porque en la medida en que se toman medidas, Massa va tomando estas medidas individuales, obviamente alienta a otros sectores a que lo pidan. Claro. En algún momento lo pedirá la gente que exporta vino, en otro momento lo pedirá. Ya tenemos como 16 tipos de cambio. Un día nosotros presentamos acá todos los tipos de cambio. No hace tanto tiempo
y eran solo 12 o 13. Bueno, ahora tenemos 16. Mientras tanto, la inflación sigue corriendo, creo definitivamente va a ser al 100%, ¿no es cierto? Eso hace, como hemos mostrado en los gráficos en otros programas, que se atrasa el salario. Y entonces el gobierno se ve enfrentado a la situación. Si quiere que se recuperen los salarios, esas disputas, ese cambio que hay, esa puja distributiva y los cambios que hay en la estructura de precios relativos, generan nuevas presiones inflacionarias. Si no hace eso, se atrasa claramente el poder de compra y los síntomas de desaceleración de la economía ya están presentes. Sí. De hecho, si uno mira los datos de empleo del Ministerio de Trabajo de agosto, ya prácticamente no creció respecto del mes anterior. Si uno mira el nivel de actividad, claramente se va desacelerando. Entonces, si a uno le preguntan, bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir? Por supuesto que hay quienes dicen que podemos estar caminando al filo de un proceso hiperinflacionario, cosas por el estilo. Bueno, Rubinstein dijo, estamos coqueteando con la hiperinflación. De hecho, claro, Rubinstein dijo esto. Yo creo que ese riesgo que existe, por supuesto, pero me parece que no es tan importante. Me parece que estamos más cerca de ir caminando hacia un lugar en el cual tengamos un régimen de inflación muy alta y un nivel de actividad bastante estancado. Eso que los economistas le llamamos estanflación. Y para el próximo gobierno, lo que le va a quedar, sea que sea alguno de los tres que tenemos ahí en la foto, o sea de otro partido, o sea de Juntos por el Cambio, que parece que se están tratando de curar las heridas, como decías vos, le va a quedar por delante un tema complicado. Salir de fenómenos estanflacionarios es muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque el intento de acelerar el nivel de actividad habitualmente genera una presión sobre el nivel de precios. O intentar bajar la tasa de inflación genera un impacto recesivo sobre el nivel de actividad. Entonces, lo que queda por delante, si es que Massa, que sin lugar a dudas es el que ahora tiene el timón de la nave, llega al cambio de gobierno, de todos modos lo que nos espera, Ricardo, son tiempos que van a ser interesantes, pero van a ser muy difíciles. Complicado todo. Muy complicado. Complicado. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene nos vemos.